Hipótesis del problema. La mantención de las políticas de encierro y o confinamiento debido a los diferentes intereses que podrían existir influye en una serie de consecuencias, tanto en la salud de las personas como a nivel social. Variables. Todas las variables, sanitarias y económicas, aquí analizadas corresponden a variables independientes, ya que ninguna de ellas está relacionada con la otra de forma directa, sino que cada una aporta datos e información que serán útiles para determinar cómo afectarán a las variables dependientes, consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Diseño de la investigación. La investigación llevada a cabo es del tipo no experimental, ya que las variables que se van a analizar no fueron manipuladas de ninguna forma. Simplemente se ha limitado a observar cómo estas variables se van desarrollando en su ambiente, para luego ser descritas, sin necesidad de imitarlos en un entorno controlado. Además de no ser experimental, también se determinó que va a ser una investigación transversal, es decir, los datos fueron recopilados en diferentes momentos de tiempo y lugares con el fin de describir las variables presentes mediante la consulta de diferentes fuentes y autores para obtener la mayor cantidad de datos relevantes para analizar posteriormente su incidencia o responsabilidad en la investigación. Variables sanitarias. Aquí se detallan las principales variables sanitarias que influyen en que mantengan los confinamientos estrictos. 1. Imponer cuarentenas restrictivas sobre cuarentenas selectivas o inteligentes. El secreto del éxito de Uruguay contra el COVID-19. Mientras el virus sigue haciendo estragos en Chile, en Uruguay el número diario de nuevos casos se mantuvo casi todos los días en cifras de un solo dígito, a partir de mayo, lo que demuestra que las cuarentenas estrictas no detienen el avance del COVID-19. Uruguay logró todo esto, sin recurrir al confinamiento obligatorio, y teniendo una mayor proporción de personas mayores de 65 años. ¿Cómo lo logró? Actuar con rapidez y escuchar a los científicos. El gobierno anunció de inmediato la emergencia sanitaria nacional y puso en práctica la cancelación de eventos públicos, cierre de fronteras y cuarentenas obligatorias para adultos mayores y voluntaria para los más jóvenes, favoreciendo la inmunidad colectiva o de rebaño, atención médica de calidad y una red integral de protección social. La salud representa más del 20% del gasto público general, en comparación con un promedio del 12% en América Latina. La atención médica es gratuita para la población más vulnerable. En el país, hay 5 médicos por cada 1.000 personas, según datos de 2017, en comparación con un promedio de 2,3 en la región. La más importante de todas, Uruguay, permitió que sus ciudadanos adquirieran inmunidad frente al virus, inmunidad de rebaño. Al no existir medidas estrictas de confinamiento, permitió que el virus circulara entre personas con un sistema inmunológicamente competente, lo que permitió que el virus desapareciera en un periodo relativamente corto de tiempo, haciendo que la implementación de la vacuna sea innecesaria. Inmunidad de rebaño en Suecia. 2. Impedir que se genere la inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad comunitaria, ocurre cuando una población se hace inmune a una enfermedad, ya sea debido a la existencia de una vacuna o por exposición, en la medida en que el porcentaje de personas inmunes va en aumento. La probabilidad de que una persona que es contagiosa se encuentre con e infecte a una persona que no sea inmune disminuye. ¿Cómo se puede lograr? Bien puede proporcionar una inmunidad más rápida que la natural. Elaborar una vacuna segura requiere de años de desarrollo y pruebas, sin contar su protección, no es tan duradera. Es más lenta que la inmunidad artificial, pero garantiza que los individuos tengan una protección más duradera y segura. Vacunas. Inmunidad de rebaño. ¿Qué evidencias tenemos? Un análisis de 50.000 pruebas realizado por Eurolabs, una empresa privada, muestra que aproximadamente el 14% de las personas evaluadas durante las últimas 6 semanas en la región de Estocolmo han desarrollado anticuerpos de COVID-19. La cifra contrasta con un estudio publicado este mes sobre Bergamo, que fue el epicentro de COVID-19 en Italia, el cual mostró que el 57% había desarrollado anticuerpos. ¿En qué consistió? Limitar el uso de mascarillas, ya que son poco efectivas.
Muchas personas consideran que las mascarillas ofrecen una protección total contra el coronavirus, pero lo cierto es que solo disminuyen las probabilidades de contagio y solo se deben usar durante cortos periodos de tiempo. Es por esta razón, el gobierno sueco no recomendó su uso. Permitir a la población que circule libremente. Permitir que las personas con buen sistema inmune circulen libremente permitió combatir el virus de forma totalmente natural, evitando la aparición de nuevas cepas aún más peligrosas. Otros estudios. Este estudio fenomenológico evalúa los impactos de las estrategias de cierre total aplicadas en Italia, Francia, España y Reino Unido, en la desaceleración del brote de COVID-19 de 2020. Al comparar la trayectoria de la epidemia antes y después del cierre, no encontramos evidencia de ninguna discontinuidad en la tasa de crecimiento, el tiempo de duplicación y las tendencias de los números de reproducción. Extrapolando las tendencias de la tasa de crecimiento previo al cierre, proporcionamos estimaciones del número de muertos en ausencia de políticas de cierre. Y mostramos que estas estrategias podrían no haber salvado la vida en Europa Occidental. También mostramos que los países vecinos que aplican medidas de distanciamiento social menos restrictivas, en oposición a la contención de la vivienda forzada por la policía, experimentan una evolución temporal muy similar de la epidemia. Las políticas de cierre total en los países de Europa Occidental no tienen impactos evidentes en la epidemia de COVID-19. Estudio. En el caso de Chile. Antecedentes. Influyen los tipos de sangre en la gravedad de COVID-19. Investigadores alemanes y noruegos analizaron los diferentes grupos sanguíneos en relación con el transcurso de la enfermedad del COVID-19 y llegaron a conclusiones sorprendentes. Una razón de la forma tan diferente en que se desarrolla la enfermedad puede radicar en el grupo sanguíneo del paciente. Los científicos investigaron qué influencia puede tener en los casos de pacientes de especial gravedad. La pista de la sangre. Sangre grupo A. Los grupos sanguíneos B y A parecen tener un riesgo particularmente alto de sufrir una evolución grave. En Alemania, un 43% de la población tiene ese grupo sanguíneo. En ese segmento, el riesgo de necesitar oxígeno o respiración mecánica en caso de enfermar de COVID-19. Los grupos sanguíneos B y A estarían en una posición intermedia en lo que respecta al COVID-19. Sin embargo, aquellos con grupos sanguíneos A o AB eran más propensos a requerir ventilación mecánica, lo que sugiere que tenían mayores tasas de lesiones pulmonares por COVID-19. También observaron que más pacientes con grupos sanguíneos A y AB requerían diálisis para la insuficiencia renal. Grupo sanguíneo. Diversos estudios muestran que el tipo de sangre O es menos susceptible de contraer la enfermedad, una menor probabilidad de resultados graves, incluyendo complicaciones en los órganos. Según una nota de la Sociedad Americana para llegar a estas conclusiones, los investigadores compararon los datos del registro sanitario danés de más de 473.000 personas, a las que se les hizo la prueba de COVID con los datos de un grupo control de más de 2 millones de individuos de la población general. ¿Cuál es el tipo de sangre predominante en Chile? Chile favorecido. Grupo sanguíneo 0 es predominante. Las personas que tienen ciertas variantes genéticas podrían tener hasta un 50% más de riesgo en desarrollar fallas respiratorias. Además, la gente que tiene el grupo sanguíneo A, en general tienen más riesgos a desarrollar estas fallas respiratorias. Sin embargo, personas con grupo sanguíneo O tienen un efecto protector, con un 35% menos de riesgo de contraer estas enfermedades. Dr. Eduardo Castro, investigador del Centro de Bioinformática y Biología Integrativa de la Universidad Andrés Bello. Chile favorecido. Grupo sanguíneo 0 es predominante. Esto último favorece a Chile, según el investigador de la UNAB, ya que es uno de los países del mundo con la mayor cantidad de población con grupo sanguíneo O, que es el grupo protector. Se cree que cerca de un 80% a un 87% lo tiene. Por lo tanto, se concluye que Chile, a diferencia de Suecia, puede generar una inmunidad natural mucho más efectiva contra el coronavirus. Variables económicas. Aquí se señalan los principales intereses económicos que influyen tanto para mantener las cuarentenas interminables, así como también silenciar o desestimar